por este privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos permite nuevamente de estar con ustedes. Y en esa oportunidad, pues, el Señor nos regala un nuevo día. Así que le voy a invitar, pues, así como está de pie, que le demos gracias al Señor por esta palabra. En el nombre del Señor, oremos y bendigamos, ¿verdad?, cada vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por el privilegio que nos has dado, Señor eterno, de venir, Dios mío, a unir nuestras voces en la alabanza con nuestros hermanos de la filial, Señor, en Montepeque, acá en Suchitoto. Padre, para quienes te pido, Señor, que sus corazones se abran esta mañana y su entendimiento, Señor, y podamos compartir esta palabra de una forma, Señor, en la que todos podamos entender. Padre, te pido por cada hermano y hermana que está presente, que tú le bendigas abundantemente. Y todos aquellos que no han podido venir, tú tengas misericordia de ellos, les cuides y les guardes a donde andan, bendito Dios. Y les bendiga, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Señor, bendice esta palabra y bendice mi vida, Señor. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo usando mi boca. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por quien te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Váyase a la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Allí estaremos meditando esta mañana. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. San Mateo 25:1, pues leeré algunos versículos porque todos están relacionados. Así que el versículo 1 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por favor, lea conmigo el verso 13 todos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea Dios esta mañana. Le agradezco a Dios, pues el Señor nos permitió, juntamente con mi esposa, ¿verdad?, venir con bien, sanos y salvos. Y esta mañana pues me alegro porque yo encuentro una iglesia siempre dándole la gloria, la alabanza a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ustedes saben que somos agradecidos con Dios. Esto no lo hago, ¿verdad?, seguidamente, pero esta mañana quiero mandar pues saludos y bendiciones a nuestros hermanos que nos ven a través de la página Oración e Intercesión Hechos 3:6, ¿verdad?, en la plataforma de YouTube. Que Dios me les bendiga grandemente esta mañana. También para ellos es esta palabra y de mucha bendición. Así que, hermanos, quiero comenzar diciendo, ¿verdad?, hablando de un pensamiento y un tema que esta mañana quiero tocar.
Yo quiero que esa palabra no la reparta, sino que quédese con ella. El tema es tiempo de despertar. Gloria a Dios. Aleluya. Lo vuelvo a repetir. Y voy a mencionar Iglesia de Suchitoto, filial Roca de Israel. Es tiempo de despertar. Amén. Quiero comenzar diciendo, hermanos, de que Jesús en ese capítulo 25 todavía sigue dando una respuesta a la pregunta que le han hecho sus discípulos. Y aquí el Señor sigue, ¿verdad?, contestando a través de una parábola. La parábola es una historia, ¿verdad?, terrenal con un significado celestial. Las parábolas son una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús enseñó mucho a través de la narración de las parábolas. Y eso usted lo va a encontrar en el capítulo 13, siempre de este evangelio según San Mateo. Todo el capítulo 13 está lleno de parábolas. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad, con el fin de ilustrar esa verdad. Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y por qué les hablas por parábolas? Jesús les contestó y les dijo: a ellos les hablaré por parábolas, mas a vosotros no. Oiga, hermanos, Jesús siempre usó metáforas, usó ejemplos, y en esta ocasión el Señor sigue, ¿verdad?, contestando lo que en el capítulo 24 usted lo va a ver. En el versículo 3, ellos estando sentados, dice la palabra de Dios, en el monte de los olivos, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor comienza a contestarles, ¿verdad? Ya usted conoce la historia. Le comenzó el Señor, ¿verdad?, a hablar acerca de que habrían, ¿verdad?, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: he aquí, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, habrán pestes, terremotos en diferentes lugares, pero todavía no es el fin. Todo esto solamente será, dijo el Señor, principio de dolores. Y así el Señor, ¿verdad?, siguió diciéndoles y enseñándoles, y contestando a la pregunta triple que ellos tenían. En esta ocasión podemos ver que el Señor sigue hablando. Ahora Él viene y compara el reino de los cielos como con 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces el Señor les dice en el verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Yo creo que usted ya conoce, ¿verdad?, la tradición judía. Y en la tradición judía, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús se hacía una tradición en donde los padres del joven llegaban a platicar, ¿verdad?, también con los padres de la muchacha. Allí iba el joven, llevaba una dote, ¿verdad?, fuese oro, fuese plata, o fuese, ¿cómo se llama?, lo que ellos, pues, ¿verdad?, le pidieran al muchacho. Entonces, a partir de allí, llevaban un documento y lo firmaban. Eso era el desposorio. Ellos quedaban, ¿verdad?, en ese desposorio. Ellos seguían siempre separados. El muchacho se iba a la casa siempre de sus padres, y la muchacha se quedaba en la casa también de sus padres. Fuese el novio o fuese los padres del muchacho, ponían la fecha en donde ellos se iban a dar en boda. Entonces eran invitadas 10 muchachas o 10 vírgenes, ¿verdad? Eran invitadas para que ellas sirvieran en el camino, y comenzaran a darle la bienvenida cuando el día en que se iba a dar la boda, el muchacho viniera, ¿verdad?, a la casa de la joven para darse en bodas. Entonces Jesús está haciendo, ¿verdad?, una comparación
En ese caso, con respecto al reino de los cielos. Pero usted se preguntará, o no sé si usted ya se ha preguntado, bueno, pero ¿qué es el reino de los cielos? Cuando Juan el Bautista vino y que comenzó a predicar, lo primero que él dijo es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, amén. En el capítulo 4 usted va a encontrar a Jesús diciendo lo mismo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, cuando hablamos acerca del reino de los cielos y Jesús está hablando acerca del reino de los cielos, debemos de entender que todo reino, por lógica, tiene un rey o tiene príncipes. En ese caso, óigame bien, no hay donde perderse. El reino que nuestro Señor Jesucristo trajo, viene a representarlo Él acá a la tierra. Y por ende, ¿verdad? Cuando el Señor viene y trae acerca el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios, lo trae acá a la tierra, entonces el Señor comienza, ¿verdad?, a predicarle y a enseñarle a sus discípulos que ya no es más el reino de Salomón, no es más el reino de David, no es más un reino terrenal, sino que es un reino celestial. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es comparar con respecto al reino de los cielos, cuando en un futuro va a crecer, se va a multiplicar y se va a desarrollar. Porque le dice, será semejante, hablando de un tiempo futuro, a 10 vírgenes. Ahora, las vírgenes son comparadas, fíjese bien, con dos pueblos. Primero, ¿verdad? Lamentablemente, pues puede decir lamentablemente, el pueblo de Israel. Pero el segundo pueblo es la iglesia de Cristo. Las vírgenes, ¿verdad?, son comparadas, oiga bien, ¿por qué? Porque la misma Biblia dice de que la salvación venía para los judíos, pero ellos, por su tradición, por su religiosidad y por el velo que hasta el día de hoy tienen en sus ojos, vieron, ¿verdad?, al rey de reyes frente a ellos, pero no lo recibieron como rey. No aceptaron que Jesús era el rey que Dios había enviado a representarlos aquí en la tierra, lamentablemente. Entonces, viene, ¿cómo se llama, verdad? El Señor hace la comparación de estos dos grupos, ¿verdad? De 5 y 5. 5, ¿verdad?, que representan al pueblo de Israel, y 5 que representan a la iglesia de Cristo. Ahora, podemos ver más adelante que dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué habla de la prudencia y de la insensatez? Por lo mismo que acabo de decir, lamentablemente, ¿verdad?, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿verdad?, que Dios bendiga al pueblo de Israel, por cierto, ellos se han quedado con el velo y la religiosidad de Moisés. Pero ellos, al no recibir a lo que es a Jesús como Señor y Salvador, sobre ellos y en ellos, lamentablemente, no está el sello del Espíritu Santo. Pero no así sobre la iglesia, comparada con las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes pues, sabias, entendidas, que no solamente, ¿verdad?, se vienen, el Señor las llama, el Señor las salva, sino que también son selladas por el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy siguen esperando, amados hermanos, al esposo que venga por cada uno de ellos. 5 de ellas son prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Lamentablemente, como acabo de decir, hasta el día de hoy ellos ni tan siquiera, ¿verdad?, pues no saben ni lo que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más? Las prudentes toman aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y dice que tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon, ¿verdad?, y se duermen. Pero a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo. Ahora, la Biblia dice, amados hermanos, ¿verdad?, de que cada uno
de nosotros, Dios nos ha dado el privilegio ahora de representar ese reino. La Biblia dice que nosotros somos ahora reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Usted lo va a encontrar en Apocalipsis 1:6. La Biblia dice, ¿verdad? Según San Pedro, dice que el Señor ha hecho de nosotros un real sacerdocio y una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice, amados hermanos, ¿verdad? Que ahora nosotros, la iglesia de Cristo, somos los que representamos el reino de Dios acá en la tierra. La pregunta es, hermano, ¿será que la iglesia está despierta esperando al esposo? Gloria a Dios, aleluya. Yo digo de que, óigame, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay remanente fiel. Pero hay algo de que quiero hablar, y aquí hasta yo mismo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Me aplico la palabra. Le voy a decir por qué. Oiga lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién cree usted, verdad, que dio ese grito? ¿Quién cree usted que dijo, he aquí viene el esposo? Las doncellas, ¿verdad? Las vírgenes están esperando. Todas están dormidas. Todas llevan, ¿cómo se llama? Lámpara. Pero todas llevan, ¿cómo se llama? Lámpara. Pero solamente 5 de ellas llevan reserva. Óigame, pero ahí, amados hermanos, hay un atalaya. Está vigiando, está esperando también. ¿Y sabe quién es el atalaya hoy en día? Es el pastor, es el predicador, es el ministro que está siempre diciendo, Cristo viene pronto, prepárese porque Cristo está a las puertas y viene. Óigame, la iglesia debe de estar alerta y debe de estar despierta porque nuestro amado está cerca, amados hermanos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos embajadores de ese reino aquí en la tierra. Y eso usted lo encuentra en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores. ¿Por qué? Porque usted sabe de que toda nación tiene un embajador en diferentes naciones. Y todo embajador siempre está, ¿verdad?, transmitiendo en aquel país donde está lo que su nación desea para su país. Lo que ese presidente está pidiendo. En este caso, hermanos, nosotros como embajadores también de ese reino seguimos diciendo, ¿verdad?, que nuestro amado Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús compara o asemeja a la iglesia con esas 10 vírgenes, 5 y 5. Todas se duermen, pero solo 5 de ellas, ¿verdad?, actuaron con sabiduría, con inteligencia, y fueron las que entraron a las bodas. He aquí, la salvación es para todos. La Biblia dice, según San Pablo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que la voluntad de Dios es de que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. San Pablo dice en Romanos de que pues ya no hay judíos y no hay griegos, somos un solo pueblo en Cristo. Y la Biblia dice de que si ellos se quitaran ese velo, los judíos, hoy en día los israelitas, sí, los hebreos, se quitaran ese velo de su corazón y de sus ojos, ¿verdad?, que es la religiosidad, y recibieran a Jesús como el Mesías, como el que ya vino para salvar, ¿verdad?, las almas, ellos también entrarían a esta salvación que es tan grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la salvación es para judíos, para gentiles, para griegos, para ricos, para pobres. La salvación es para todos. Y la palabra de Dios dice que lamentablemente solamente 5 de ellas, ¿verdad?, prudentemente y como sabias tomaron consigo, ¿verdad?, aceite, pensando que un día, ¿verdad?, en el momento que el esposo viniera, que el atalaya, ¿verdad?, diera la voz de alerta, ellas, ¿verdad?, no les costaría el qué, levantarse, prepararse, adornarse nuevamente, ¿verdad?, y ponerse en pie y estar pendiente cuando apareciera el carruaje, ¿verdad?, donde el novio venía de camino. Oiga, hermano, así la iglesia hoy en día, nosotros, quiero hablar de algo, ¿verdad?, que usted, espero no aburrirle, hablar del Espíritu Santo, pero la iglesia de Cristo necesita mantener cada
cada día de su vida una relación personal con el Espíritu Santo, amados hermanos, porque es Él el que nos da la sabiduría, el que nos da la inteligencia. Él es el que le da testimonio a nuestro espíritu que nuestro amado viene pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo, amados hermanos que nos escuchan, hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes lugares, en diferentes países, ¿verdad? Es tiempo de despertar. Quiero comenzar también diciendo algo bien importante, y usted y yo no podemos ser indiferentes a lo que está pasando ahorita mismo en el Oriente Medio. Allá en Israel, ¿verdad? La guerra que se está dando entre Israel y Palestina. No podemos ser indiferentes. ¿Por qué razón? Déjeme decirle que si ellos hubiesen aceptado a Jesús como el Mesías hace 2000 años, no estuviera pasando nada de esto. ¿Sabía usted? Pero ellos, por haber endurecido su corazón, ¿verdad? Lamentablemente Dios ha tenido que castigarlos de esta forma y de esta manera. Pero aún con todo ello, la misericordia de Dios, dice San Pablo en Romanos 11, que Dios los ha endurecido en parte para que, ¿verdad?, la plenitud de los gentiles entre la salvación. Y usted, amados hermanos, y yo somos parte de esos gentiles a nivel del mundo que Dios ha añadido a la iglesia. Pero Israel, ¿verdad? Aleluya. Si son para el Señor, déselas de todo corazón. Alabado sea el nombre de Dios. No podemos ser indiferentes, ¿verdad?, a lo que está aconteciendo allá en Israel. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, San Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios conoció a Israel antes que a la iglesia gentil. Dios ya tenía, ¿verdad?, en su corazón a Abraham, Isaac y Jacob, y que de sus lomos, ¿verdad?, haría una nación tan grande. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Dios no lo ha desechado. Aún se acuerdan cuando Elías le dijo: Señor, mira Israel, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Le dice la divina respuesta: no, Elías, te equivocas. Yo tengo 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Balaam. Y dice Pablo, Dios siempre tiene un remanente fiel invocando su nombre. Dios bendiga el campo de Suchitoto. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga esta filial, amados hermanos. En serio se les digo, este lugar es de bendición para esta comunidad, para esta colonia, por sus oraciones, por su clamor, por su gemido. ¿Sabía usted que hasta el día de hoy el Señor sigue bendiciendo a nuestras amistades? Y que Dios les bendiga grandemente. Le dice, ¿verdad? Buscaba lo que buscaba Israel, lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, le dice así. Le digo, ¿sabe por qué esto? Porque muchos se han dedicado hoy en día, ¿verdad?, a sacar nada más lo malo que está haciendo Israel, los errores que está cometiendo Israel, el pueblo hoy en día. Pero lo que pasa es que desconocen esta palabra que dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Óiganme, Dios es el que sustenta tanto a Israel, al pueblo de Israel, como a la iglesia de Cristo, amados hermanos. De Él nos alimentamos todos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces dice: no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Pero mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Así que, hermanos, es tiempo de despertar, iglesia. Necesitamos nosotros día con día. Y yo le voy a compartir unos versículos, ¿verdad? Al final, para que usted vea. Solo el Señor de allí, de esos 4 o 5 versículos, hizo una doctrina en donde realmente la iglesia debe permanecer despierta. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, un atalaya da un grito a la medianoche. Se oye, ¿verdad?, un clamor. Aquí viene el esposo. Ya dije, los atalayas, ¿verdad?, hoy en día somos aquellos que el Señor nos ha dado el privilegio de predicar la palabra de Dios. Somos aquellos que el Señor nos ha dado el privilegio de compartir ese mensaje de salvación. Y sobre todo aquellos que seguimos predicando que Cristo está a las puertas. Porque andan muchos, ¿verdad?, allí que todavía para ellos el arrebatamiento está lejísimo. No se dan cuenta de que realmente las señales están cumplidas. A la medianoche, fíjese bien, usted se preguntará, bueno, pero eran una boda de noche. Así era la tradición allá en Israel. Y hasta el día de hoy, pues se estaba viendo ya hace poco de que todavía, ¿verdad?, hay 2 tipos de grupos en Israel. Los judíos ortodoxos y los judíos, ¿verdad?, que se le llaman judíos liberales. Pero ambos, ¿verdad?, tienen su tradición en las bodas judías. Ahora, podemos ver algo acá en donde cuando habla de la medianoche es porque en Israel, usted se acuerda cuando Jesús habló, ¿verdad?, de la segunda o de la tercera vigilia. Entonces, en Israel, ¿verdad?, la noche comienza a las 6 de la tarde. De 6 a 9 se compara a una vigilia. De 9 a 12 es como una segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana la tercera. Y de las 3 de la mañana a las 6, ¿verdad?, es la cuarta vigilia. Y es donde está dándose un nuevo día, a las 6 de la mañana. En esta ocasión, como las vírgenes no sabían, la novia no sabía a qué hora iba a venir, ¿verdad?, el novio a darse en bodas, pues se cansaron las muchachas, estaban allí, ¿verdad?, todas que esperando, se cansaron, comenzaron a dormirse y comenzaron, ¿verdad?, a bostezar, y de repente todas cansadas quedaron, ¿verdad?, quietecitas, bien tranquilas todas. El asunto es de que obviamente pues cuando se oye el clamor, óigame, todas se levantan. Ahora, quiero traer esto a la práctica actual. Déjeme decirle, hoy con lo que está pasando en Israel, yo veo que las 10 vírgenes se han despertado. Las 10 vírgenes, ¿verdad?, pero 5 de ellas seguirán en su religión. Pero las otras 5 que representan a la iglesia de Cristo se llenarán de aceite. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, esto ha hecho que a nivel mundial la iglesia comience a clamar por el pueblo de Israel. Comience a orar, comience a pedir misericordia. Y esto hace que el Espíritu de Dios se mueva dentro de la iglesia de Cristo. Por eso, amados hermanos, no descuidemos nuestra salvación. No nos descuidemos nosotros, ¿verdad?, ni tampoco nos confiemos. ¿Por qué? Porque el aceite representa al Espíritu Santo. Por eso usted va a encontrar en la Biblia, ¿verdad?, como dice San Pablo en Efesios 5:18, que nosotros siempre seamos llenos del Espíritu Santo. Siempre, amados hermanos. La necesidad, ¿por qué razón? La necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ya lo he dicho anteriormente, es el que hermosea la iglesia. Es el que la fortalece. Es el que la aviva. Es el que, ¿verdad?, cuando se deja sentir,
comienza a ministrar su vida, comienza a ministrar su corazón, comienza usted, ¿verdad? Le da fuerzas para orar, le da fuerzas para cantar, le da esa gracia, y a través de esa gracia que le da, que usted llega hasta el trono de la gracia de nuestro amado Dios. Si el Espíritu Santo no estuviera en la iglesia, nosotros viviéramos en una religión, como vivíamos antes en la religión, que creíamos que ahí estaba Dios, porque así nos habían enseñado. Pero cuando Dios vino a nuestra vida, quiero decirle algo, ¿verdad? Que por cierto, fue Él el que operó en nosotros, ¿verdad? La vida. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿cómo, hermano? Para comenzar, no fuimos nosotros los que lo buscamos. Fue Él el que vino a nuestra vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero vea usted, cuando la Biblia habla de un muerto, es un muerto. Un muerto no habla, un muerto no oye, un muerto no siente, un muerto ya no respira. Así éramos nosotros. Pero cuando Dios, ¿verdad?, quiso darnos vida, ¿a quién envió primero? Fue al Espíritu, ¿verdad?, de vida, a través del Espíritu Santo. Y comenzó la primera resurrección en nosotros. A partir de allí, Dios comenzó a darnos vida, amados hermanos. ¿Para qué? Para que a través de ello nosotros recibiéramos a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora estar en la iglesia pidiéndole: ven Espíritu Santo, lléname más de ti, yo te